Buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos. El motivo del video es para explicarles un poco cómo vamos a utilizar la entrevista psicodinámica para las aplicaciones de la clase. En el caso de la entrevista psicodinámica, que es un documento que ya está subido en la plataforma, voy a explicarles un poco respecto a las diferencias que hemos visto concernientes a la aplicación de entrevista en adultos y en niños. Han tenido la experiencia de aplicar a niños donde ustedes recaban la mayor parte de información por parte de la madre y pues el evaluado o la evaluada tiene un componente mínimo en realidad durante el desarrollo de la entrevista. Sin embargo, cuando hablamos para adultos, pues solamente vamos a evaluar a este individuo donde la mayor parte de información la vamos a recabar directamente de ellos. Así que les voy a mostrar el documento, que es el que ustedes ya tienen en campus. Solamente le hice una pequeña modificación, que en realidad es nada más el orden. Así que este es el documento. También pueden echar mano de algún documento adicional que ustedes consideren apropiado y que ustedes han utilizado en algún otro momento. Sin embargo, yo considero que está, al menos toca la mayor parte de puntos relacionados con lo que necesitamos. En el caso también esta situación es atípica, ya que ustedes han ido a buscar al paciente, no como hemos hablado en otras ocasiones, donde los pacientes llegan a su consultorio con un problema definido. Por lo cual, este es el orden más o menos que vamos a llevar y sin embargo también los voy a instar a que ustedes puedan prestar atención a todo lo que el paciente nos va compartiendo durante el proceso, ya que por ahí podemos llegar a entender algún tipo de motivo de consulta eh, eh, latente. Entiéndase por motivo de consulta manifiesto aquel el que el paciente no va a expresar directamente. El latente es aquel que no tiende a expresarlo o que no lo tiene tan bien identificado como para poder expresarlo de esta manera. Así que les pido que presten mucha atención a todos estos detalles, que ustedes vean que son relevantes al proceso. Y voy a ir poniendo algunos ejemplos durante esto. Imaginemos que pues ya ustedes pues ya han establecido un rapport. Obviamente, al momento de la aplicación de la entrevista no necesito que ustedes estén desarrollando esa conversación, ¿verdad? El clima, ay, qué montón está lloviendo. Este tipo de cosas ustedes ya las han llevado a cabo por su cuenta, entonces no es necesario que vayan dentro del video. Pueden ir directamente, incluso también de la parte uno que ustedes observan, pues ya la pueden avanzar porque ya tienen la mayor parte de estos datos. Por ahí nada más podríamos empezar por esta pregunta, que es: ¿cómo se describe a usted mismo? La descripción de sí mismo, y eso nos va a ir dando algunas luces sobre la idea, porque todo lo demás ustedes ya lo han conocido. En el segundo punto, que es la historia familiar, ustedes pueden decir esta parte de: hábleme acerca de los miembros de su familia, cuénteme cómo está compuesta. Y aquí podemos encontrar una variedad. Si nuestro evaluado es un adulto, pero no es un adulto que está casado, pues obviamente su núcleo familiar está compuesto por papá, mamá, hermanos. Si el evaluado está casado, pues su núcleo familiar está compuesto por esposo, esposa, hijos, de ser posible. Sin embargo, no dejemos de lado a su familia, ¿no? Entonces, nombre, la relación se refiere a quién es: padre, madre, hermano, pareja, hijo, etc. Sexo, edad, estado civil, ocupación y la descripción de cómo es esta persona y cómo es la relación con su paciente. Hay una cantidad limitada de filas. Sin embargo, pues si ustedes necesitan agregar más, lo pueden hacer sin ningún problema, o no deben de llenarlos todos, pues si no hay tampoco entonces esa gran cantidad de personas. Y empezamos a explorar acerca de la relación con sus padres, la relación con el padre, qué le gusta de él, qué no le gusta de él.
obviamente también un pequeño asterisco acá. Algunos se me acercaron diciéndome de que uno, que de repente, pues, así como nos ha pasado en otras ocasiones, el padre nunca se hizo responsable de su hijo o hija, que es su evaluado, entonces no lo conocieron. En esta situación, pues obviamente no hay mucha información por recabar, pero si tuviéramos de repente que hay un padrastro en el panorama, pues podríamos entender esto, de que el padrastro va a ocupar la relación del padre. También puede ocurrir que el padre ha fallecido y es importante explorar esto. Hablo de padre, pero también entiéndase madre, ¿no? O sea, de repente la madre tampoco se está en el panorama, así que más o menos ustedes vayan adaptando estas necesidades acorde a su propio evaluado. Preguntas claves: ¿cómo es la relación con los padres, con los progenitores, padre, madre? ¿Cómo la describe? ¿Qué es lo que más le gusta de él o ella? ¿Y cómo es entonces esta relación? También la relación entre ellos, cómo fue, cómo se conocieron. Esta información es algo que tratamos de obtener, sin embargo, no siempre va a ocurrir, no siempre vamos a tener un padre una persona que recuerde o que tenga esta información relacionada con sus pacientes, entonces, con sus padres. Por esta situación, traten de recabar la mayor parte de información. Cómo se conocieron, cuánto tiempo fueron novios, y esto le da una idea a ustedes de cómo fue la concepción de su evaluado. Si el evaluado es primogénito, en qué condiciones nació, si el evaluado es hijo de en medio, si el evaluado es hijo último. Todo esto nos va a ir dando un sentido sobre las condiciones en las que este evaluado nació. Si han existido relaciones maritales previas o si estamos hablando también de una relación extramarital, o también si esta es una familia compuesta, entiéndase una familia donde papá se casó antes, tuvo hijos, mamá se casó antes, tuvo hijos, se casaron y entre ellos también tuvieron hijos. Así que esto hablamos acerca de una familia compuesta. ¿Cómo es la relación con sus hermanos? ¿Cómo es la relación entre los hermanos? O sea, cómo lo caracteriza a ellos. Tragedias en familia, entiéndase, cualquier situación atípica, ¿no? Como fallecimientos, pérdidas laborales, empresariales, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes consideran. ¿Por qué o cómo era la relación o las reacciones respecto de madre y padre? ¿Cómo se manejaba el castigo? ¿Por qué se castigaba? ¿Cuáles eran las actitudes y acciones de su familia? A la responsabilidad de padre y madre ante el trabajo, responsabilidad de sus hermanos frente al trabajo, entendiendo pues obviamente que estas ya son personas adultas y que tienen algún tipo de capacidad, ¿no? O de afrontamiento ante estas situaciones. Así que todas estas son preguntas, no las voy a tocar todas, que en realidad son bastante extensas cada una de ellas. Sin embargo, la idea general es que ustedes puedan ir teniendo una idea de cómo es la dinámica. Ok, esto nos lleva al siguiente paso, que es en la historia del desarrollo. Hay mucha información que ustedes ya han manejado, tanto en medición uno, medición 2, psicodiagnóstico uno, que habla acerca de parto. Por favor, no me hablen de parto normal, estamos hablando de parto, o sea, vaginal o parto por cesárea, eh, porque pues uno u otro, ambos son normales, ¿no? O sea, a menos de que haya ocurrido algo así totalmente típico, hablamos de parto vaginal, parto cesárea, pero en cada una de estas situaciones hablemos acerca de utilizar los términos apropiados. Entender acerca de las condiciones del embarazo. Esto nos da una idea también, uniendo a las preguntas anteriores, cuánto tiempo estuvieron juntos sus padres previo. Puede ser que nuestro evaluado de repente sea el primogénito y pues las condiciones en las que nació fueron unas condiciones de mucha privación.
Esto hizo de que pues, las relaciones entre padres fueran bastante problemáticas y crecer con algún tipo de dificultad. Todo esto, a esto es a lo que nosotros queremos llegar. Algunas intenciones de repente de aborto, por qué causa, puede ser, y aquí puede ser aborto en ambos sentidos, ¿no? Aborto natural o un aborto premeditado, ¿no? También puede ocurrir esta situación. Algunos problemas o situaciones durante el embarazo, muertes, accidentes, enfermedades, por ejemplo, es muy frecuente que la madre padezca alguna enfermedad durante el embarazo. También hablemos acerca del parto, toda esta situación, vamos a hablar acerca de alimentación, recordando, no me importa de cuál fue la comida favorita, sino no me vayan a poner que su alimento favorito era la papilla de manzana o la papilla de no sé qué. Lo importante de la alimentación es entender la relación con la alimentación. Eh, la rechazaba o se le hizo con mucha facilidad, estamos hablando de lactancia materna, de todo este proceso. No, vuelvo, insisto, no es lo que comía, sino la relación con la comida. Avanzo, desarrollo neuromuscular. Aquí no buscamos el hecho de a qué edad caminó, a qué edad se puso de pie, a qué edad empezó a gatear, sino entender un macro en el sentido de que si realmente se logró todo lo que se debía de lograr en el tiempo esperado. Igual desarrollo del lenguaje. Aquí en general podemos entender a qué edad dijo sus primeras palabras y todo para lograr entender el lenguaje, control de esfínteres, cómo fue su experiencia al aprender los hábitos de limpieza. Hay algunos que de repente pues sus experiencias fueron traumáticas con sus padres porque de repente pues eran sumamente castigadores. Eso es lo que nosotros estamos buscando en todo este proceso. El juego, no me voy a poner el juego, lo que le gustaba era landa o pelota o fútbol. No, el juego es un proceso de socialización. El juego es la interacción que permite al niño establecer vínculos con otros individuos por medio del juego. No tanto acerca de qué le llamaba la atención. Claro que le va a decir el paciente cuando se le diga, cuénteme cómo jugaba cuando era niño. Obviamente le va a decir, no, nos gustaba mucho hacer esto, hacer lo otro, pero usted debe llevar esto al siguiente nivel de profundidad y lograr, obviamente, eh, eh, escarbar un poquito más de información sobre estos procesos. La socialización, escolaridad, adolescencia, en el caso preguntas para mujeres, cuándo fue su menarquia, hablamos acerca del desarrollo psicosexual, primera pareja, relaciones, relaciones sexuales, entre otras cosas. También el caso de hombres, pues aplica también la contraparte, su primera polución, primera relación, relaciones de pareja, relaciones sexuales, entre otras cosas. Usualmente en esta área y tanto también en el área anterior a nivel familiar es donde podemos llegar a encontrar algún tipo de dificultades. Aquí es donde usted tiene que empezar a levantar las antenitas, ¿no? Y decir, bueno, la primera relación, cómo fue, qué marcó, cómo marcó su personalidad, cómo marcó las ideas, valores relacionados con entender la interacción o la dinámica de pareja, porque muchas personas lo primero que dicen es que no, la primera relación que tuve fue una relación muy tóxica. Y pueden utilizar esa palabra, nosotros no la usamos como profesionales, pero es una forma de describir mucho por parte de los pacientes. Y está bien, o sea, eso es algo que ellos van a determinar, qué tipo de lógica van a utilizar respecto a esto. También podemos encontrar por acá sueños, metas, intereses, deportes, y más adelante vamos a ver hábitos, ¿no? Personalidad, cómo se describe a sí mismo. Siguiente apartado que es las pautas pautas de ajuste durante la vida adulta. Hablamos de profesión o carrera que estudia o que ejerce.
el trabajo que desarrolla, empleos previos que ha tenido, relaciones con otros individuos, intereses, relaciones con su familia. Y aquí entramos un poco más de lleno a hablar acerca de opinión, acerca de noviazgo, matrimonio, relaciones sexuales. En el caso de esta tercera pregunta sobre su opinión, podemos ampliarla. Yo trato de no tocar tanto el instrumento porque en realidad es un instrumento con una bibliografía citada. Sin embargo, sí lo hago respecto a cuando estoy interactuando con el paciente y puedo hablar acerca de sexualidad en general. No tanto de homosexualidad porque puede despertar algunas preguntas un poco o algunas actitudes un poco complicadas. Hablo acerca de la sexualidad en general, respecto a diversas posturas, diversidad, hablo acerca de experiencias, apertura mental, entre otras cosas. ¿Sí? Y entro entonces al último apartado, a los últimos apartados, que son la descripción general del problema, porque para este punto usted ya debería de tener una idea respecto a alguna dificultad que puede estar pasando su evaluado. Hay gente que le dice, no, es que yo le estoy haciendo esto por curiosidad, pero cuando está en la entrevista, usted empezó a observar de que en realidad tiene unos patrones de desarrollo y unos patrones de interacción social bastante complejos, donde las relaciones pues de noviazgo son bien complejas y por ahí entonces podríamos encontrar mayor información. Entonces, entendemos por problema aquella situación que de repente él o ella no nos ha expresado de manera verbal. Sin embargo, podemos nosotros, a partir de las inferencias que nos ha dado, desarrollar algún tipo de conclusiones que nos permita generar ese vínculo con respecto a esta situación. Y entonces, esta situación del problema, puedo introducirla al contexto de la entrevista diciéndole, ¿ok? Orlando, eh, hemos tocado algunos aspectos tales como su familia, tales como parejas previas, empleo, metas, ideas, bla, 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 todo lo que se quiera hablar acerca de esto. Y yo he notado que de repente pueden existir algunas dificultades en X situación. El ejemplo que le voy a decir, he notado que de repente las situaciones que más dificultades le pueden estar causando ahorita son las primeras experiencias que usted tuvo en las relaciones de pareja. Por ejemplo, me contó sobre XXX y la dificultad que eso causó o las marcas que eso le dejó concerniente a las siguientes situaciones y a las siguientes relaciones de pareja que ha tenido. ¿Qué opina sobre esto? Y cuando yo le hago esta pregunta, entonces empieza este apartado número 5, donde yo puedo entender que es una hipótesis la que yo estoy haciendo. Recuerden que ustedes también lo hemos visto de esta manera. Vamos a generar una hipótesis respecto al funcionamiento del individuo. Y a partir de eso, entonces, yo puedo empezar a responder todo lo que conocemos como enfermedad actual. Entiéndase enfermedad actual como motivo de consulta. Desde hace cuánto se siente de esa manera, qué cree que pudo haber provocado esto, cuál ha sido el desarrollo del malestar desde que apareció, cómo describiría su molestia actualmente, entre otras cosas. Y así podemos ir observando y dar respuesta a cada una de ellas. Insisto, no todas las preguntas se van a poder responder porque es una hipótesis la que usted está haciendo relacionado con el funcionamiento del individuo. Pero quiero que hagan ese esfuerzo, porque en realidad no todos, eh, en mi experiencia, la gran mayoría no tienen un motivo de consulta, entre comillas, y lo hacen todo por ayudarle a usted, porque le llamó la atención, pero una vez que empezamos a profundizar más sobre esta temática, se van dando cuenta que en realidad sí, hay algunos patrones de funcionamiento que pueden estar alterados. Y finalmente, la exploración física y neurológica son enfermedades relacionadas, enfermedades eh, relevantes. No vamos a poner enfermedades comunes, ¿no? Como tos, gripe, malestares estomacales, sino de repente una operación, ¿ok?
que ha sido intervenido quirúrgicamente, fracturas, lesiones, o alguna enfermedad diagnosticada de base, ¿no? Como alguna enfermedad de tipo metabólico, no sé, diabetes, hipertensión, fibromialgia, no sé, algo que puedan ustedes y que valga la pena relacionado con este tipo de situaciones. ¿Ok? Así que con esta idea termino el video concerniente a lo que hemos hablado. La idea de todo esto es que ustedes puedan profundizar y puedan adaptar este instrumento acorde a lo que han visto de cada uno de sus pacientes. No todos los pacientes se les puede aplicar esta entrevista como A, B, C, D. No todos van a seguir ese orden lógico. Sin embargo, en la medida que puedan ustedes adaptar esta guía, porque al final es una entrevista semiestructurada, que puedan adaptarlo acorde a las necesidades de su paciente, es como vamos a lograr en realidad y lograr ese objetivo. Entre más información podamos tener, mejor, pero más información de calidad, más información relevante. No profundizar tanto en temas que de repente no le van a aportar a la elaboración de una anamnesis profunda, de una anamnesis completa, sino más bien apuntar a patrones de funcionamiento general, entiéndase desarrollo social, físico, sexual, de pareja, laboral, estudiantil, relaciones familiares, ¿sí? Porque usualmente por ahí hay muchos que traen y que están cargando dificultades respecto a o algunos traumas no resueltos desde su infancia. Así que los invito a que lo que les decía anteriormente, eleven sus antenitas, presten mucha atención a lo que me dice, no solamente a nivel verbal, sino también lo que me dice a partir de sus propias reacciones. Prestar atención a este tipo de conductas o de reacciones emocionales que pueden generar también algunas preguntas. Todo esto va a aportar al desarrollo de este proceso y va a facilitar más su trabajo. Si usted hace una buena entrevista, su trabajo al desarrollar, o mejor dicho, su trabajo al momento de elaborar el informe se va a facilitar. Si usted hace una entrevista pobre, se le va a complicar un montón, sobre todo porque necesitamos postular hipótesis que nos permitan entonces encontrar el porqué del funcionamiento o mal funcionamiento de este individuo. Este video lo hice con la idea de que puedan ir profundizando. Lean las preguntas de la entrevista, siéntense, practíquenlas, como se lo diría yo a este paciente. Y al volver a clases, entonces, pues, y que nos veamos nuevamente, puedo también disponer otro espacio eh, para resolver dudas. Así que gracias y le veo pronto.